Hola, buenos días. Vamos a empezar. Estamos en la segunda unidad, atendiendo sistemas de ecuaciones lineales y resolviéndolos por diferentes métodos. Hasta el momento hemos visto método de determinantes para el caso de sistemas 2×2, método algebraico como es el de igualación y sustitución. Solamente esos. Falta otro que se llama reducción, pero este es bastante confuso. Puede ser un poco complicado explicarlo. Entonces voy a omitir este método y vamos a ver el de determinantes para sistemas 3×3, el cual es diferente al caso 2×2. No se resuelve de la misma manera, pero la idea es muy similar y es igual bastante eficiente, muy práctico para algunas situaciones. Bien. Bueno, para ilustrar este método, vamos a resolver el que les dejé de participación la semana pasada, me parece. Y no, casi nadie lo tuvo bien. Hicieron sus intentos, pero pues no, parece que no es muy claro todavía. Entonces, vamos a resolverlo. Déjenlo busco. Voy a estar en el grupo. Okay. Estamos... Bien, para los que no saben, regularmente en cada clase se deja un ejercicio de participación en línea, el cual tiene cierto, es un valor, va a tener cierto valor, son puntos extras, ¿bien? No es obligatorio, pero bueno, aquí está. Tenemos lo siguiente, dice, un departamento de pesca y caza del estado proporciona 3 tipos de comida a un lago que alberga a 3 especies de peces. ¿Hasta ahí lo entiendes? ¿O ya te perdiste? Sí, profe. Vamos bien, correcto. Cada pez de la especie 1, cada pez de la primera especie consume cada semana un promedio de una unidad del alimento A, una unidad del alimento B y 2 unidades del alimento C. ¿Ok? Hay 3 tipos de alimentos, 3 tipos de especies. Cada pez de la especie 2 consume cada semana un promedio de 3 unidades del alimento A, 4 del B y 5 del C. Para un pez de la especie 3, el promedio semanal de consumo es de 2 unidades del alimento A, 1 unidad del alimento B y 5 unidades del C. Cada semana se proporcionan al lago 25,000 unidades del alimento A, 20,000 del B y 55,000 del C. Si suponemos que los peces se comen todo el alimento, ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago? ¿Lo entiendes? Yo entiendo que hay 3 tipos de alimentos, A, B y C, y 3 especies de peces. Bien. Especie 1, especie 2, especie 3. Y cada miembro de cierta especie consume ciertas unidades del alimento A, otras tantas del B y otras tantas del C por cada semana. Bien, entonces, mira, si tú tienes demasiados peces, muchísimos, entonces es muy probable que el alimento no alcance para todos ellos y se mueran todos. Bien. Entonces hay que tener un número razonable de estas especies, de cada una de ellas. Se me ocurre organizar la información en una tabla, en lo que se me viene a la mente, muy fácil para entenderlo.
Este ejercicio es parecido al que resolvimos una vez, que se producían, que se fabricaban ciertos productos, el cual requería piezas del tipo 1 y piezas del tipo 2. No sé si lo recuerdas. Pues me parece que el primer sistema de ecuaciones que resolvimos en ese momento. Entonces, de que hay ejercicios parecidos, los hay, los hemos hecho y están en el canal. ¿Bien? Entonces, mira, vamos a poner aquí una tabla. Voy a poner como columna aquí el alimento. Alimento. Y hay tres tipos, ¿verdad? El A, el B y el C. Aquí voy a poner la especie 1, la especie 2 y la especie 3. Esta es mi tabla, así muy sencilla. Ok, vamos a rellenarla. De la especie 1, ¿cuántas unidades consume cada pez a la semana del alimento A? Pues ahí dice que una unidad. Aquí va 1. ¿Vamos bien? ¿O ya te perdiste? Sí, vamos bien. Vamos bien. Bien. Una unidad del alimento B. Ah, va 1 y 2 del C. 2, correcto. Bien, esto es por cada pez de la especie 1. De la especie 2 dice que consume cada semana un promedio de 3 unidades del alimento A, 4 del B y 5 del C. Y el último, que es la especie 3, consume 2 del tipo A, 1 del B, 1 del B y 5 del C. Sí. Sí. Hasta ahí. Bien. Ahí es todo el consumo de estos peces. Bien. Dice que cada semana al lago se destinan cierta cantidad de alimento. Es decir, ponemos aquí una columna de totales. Y dice que en el caso del alimento A se proporcionan 20,000 unidades. 55,000 del B. Y... ¿cuánto? No, está mal. Qué agresivos son ustedes. 25,000, 20,000 y 55. ¿Ya está bien? Correcto. Bien. Bueno, sin embargo, esto de aquí, estos números que están aquí, son por cada miembro de especie. Bien. Entonces, ¿cuántas especies tengo bueno, cuántos individuos o cuántos peces tengo de la especie 1? No lo sé. Del 2 tampoco y del 3 tampoco. Ahí ya identifiqué mis incógnitas. ¿Sí lo ves o no lo ves? Sí. profe. Incógnitas, en este caso, van a ser la cantidad de peces de cada especie. Bien. ¿Qué letras vamos a manejar? Las que tú quieras. Alfa, beta, gamma, A, B, C, X, Y, Z. Las letras que a ti te gusten. ¿Con cuál te sientes cómodo? Las de siempre, X, Y, Z. Bueno. Sí, esas. X va a representar el número de peces de la especie 1, ¿vale? Ese va a ser mi X. ¿Quién va a ser mi Y? Número de peces de la especie 2 y la Z, número de peces de la especie 3. ¿Vamos bien? Y es lo que debo calcular. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos X, cuántos Y, cuántos Z? No lo sé. Pero vamos a calcular esta criatura. Bien. Por cada miembro de la especie 1, consume esto. Entonces, si yo tengo 2 miembros de la especie 1, van a consumir en total, semanalmente, 2
unidades del elemento A, 2 del B y 4 del C. Si yo tengo 10 miembros o 10 peces de la especie 1, a la semana consumirán 10 veces esta unidad, 10 veces esta otra y 10 veces este otro. ¿Sí lo ven? ¿Sí me entienden eso? Sí. Sí. Sí, profe. Sin embargo, yo tengo X peces de la especie 1. ¿Cuántas unidades van a consumir estos X peces del alimento A? Cada uno de ellos consume una, pero tengo X peces. ¿Cuántos se van a consumir? Una X. Hay que despejar. Una X. 1X, correcto. Si tu X vale 100, pues sería 100 unidades. Si X vale 1000, serían 1000 unidades. ¿Vale? En este caso no sé quién es X, es un número aleatorio. Entonces tengo X peces, por lo tanto se consumen X unidades. Una unidad para cada pez. Lo mismo para el alimento B. Una unidad por cada pez de la especie 1, pero tengo X, entonces serían X unidades. Y en el alimento C serían 2X unidades. ¿Sí entienden eso? Sí. Correcto. Lo mismo para la especie 2. Cada individuo de esta especie consume 3 unidades del alimento A, 4 del B, 5 del C. ¿Cuántos peces tengo? No lo sé. Yo aquí le puse Y. Entonces, por cada miembro de esta especie se consume esto. Tengo en total Y peces, entonces serían 3 veces Y, porque es 3 veces el total de peces, ¿verdad? Pero el total de peces es Y. Sería 3Y del alimento A, 4Y del B, 5Y del C. Y similarmente, 2Z para el A, en el caso de la especie 3, 1Z para el B y 5Z para el C. Bien, ya identifiqué cuántas unidades consume cada especie de cada alimento. ¿Cómo establezco mis ecuaciones? Muy bien, el alimento A, B y C no son infinitos. Dice aquí el ejercicio que cada semana se destinan estas unidades al agua. Entonces, si yo sumo, recuerda que aquí todo el alimento se consume, nada va a sobrar, nada va a faltar. Entonces, si yo sumo las unidades que consume la especie 1 del alimento A con las unidades de la especie 2 del alimento A, con las unidades de la especie 3 del alimento A, ¿qué me debe dar esa suma de unidades? El total. Los 25,000. 1000. Lo mismo para el B y lo mismo para el C. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma ya tendría mi sistema de ecuaciones. ¿Y cuáles? Tendría 1x más 3y más 2z igual a 25,000. Primera ecuación. Segunda ecuación, 1x más 4y más 1z igual a 20,000. 2x más 5y más 5z igual a 55,000. Ahí está mi sistema. Profe, en la segunda ecuación. No, a ver, espérame un segundito. No, sí está bien, perdón. ¿Dudas aquí? No, todo bien. Nada. No, Bien. profe. No, ninguna. Fíjate No, que el maestro, sistema hasta el está momento no. organizado. Dado que está organizado, ya lo puedes resolver por el método que ya sea igualación o sustitución. Mira, voy a aprovechar y vamos a resolverlo por determinantes de un sistema 3×3. Bien, este es 3×3 porque tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Te acuerdas cómo resolver el 2×2 por determinantes? Bueno, el 3×3 es un poco parecido, pero vamos a calcular lo siguiente. Antes de el cálculo directo, bueno, una vez, sí, ustedes pueden con ellos. La X va a ser igual a una división de determinantes, así. Pero esto lo voy a hacer más grande.
la X. Primero construimos el determinante de abajo. El de abajo, el determinante va a tener 1, 2, 3 filas, porque son 1, 2, 3 ecuaciones. Una fila por ecuación, ¿bien? Y va a tener 1, 2, 3 columnas, porque tengo 1, 2, 3 incógnitas, ¿bien? Por eso se llama determinante de tercer orden. Bueno, la primera fila representa a la ecuación 1, la fila 2 a la ecuación 2 y la fila 3 a la ecuación 3. ¿Quién es 1, 2 y 3? Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es mi ecuación 3. Bien. ¿Qué voy a poner? Los encabezados. Los encabezados de los determinantes. La primera columna es para X, la segunda es para Y y la última es para Z. Entonces, estoy en esta posición. Esta posición representa la fila 1, encabezado X, es decir, vas a poner lo que acompaña a X en esa ecuación. Lo que acompaña, no la X. La X ya está aquí arriba, también está la Y también está la Z. Bien. ¿Qué número acompaña a X en la primera ecuación? 1. 1, positivo. Bien. Ahora vamos con Y. Ecuación 1, coeficiente Y. Es 3. 3, correcto. Ecuación 1, coeficiente Z. 2. 2. Son estos números de aquí. ¿Vale? Hago lo mismo para la ecuación 2. Sería 1 para X, 4 para Y, 1 para Z. 1, 4, 1. Aquí. Y para la ecuación 3 sería 2, 5, 5. ¿Entiendes cómo construimos esto? Maestro. Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Voy a copiar el determinante de abajo y lo voy a pegar arriba, tal cual. 1, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 5, 5. Pero aquí vamos a hacer lo mismo que antes en los 2 por 2. Como estoy calculando la variable X, la columna de X, que es esta de aquí, la vamos a eliminar. La vamos a borrar. Se borra. Y en su lugar vamos a poner las constantes que están del lado derecho. Aquí las constantes que están del lado derecho son esos números muy grandes, ¿verdad? Es en el primer caso, me parece que era 25,000. En el segundo, 20,000. Y en el último, 55,000. Solamente esa columna, porque es la que se está calculando, la X. Bien, la Y y la Z quedarían igual. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe. Sí. ¿Cómo hacemos esta criatura? Vamos a emplear algo llamado regla de Sarrus, con doble R. Esta de la regla de Sarrus hay un video o varios en el canal, en la lista de álgebra lineal, para los que quieran ver un poco más detalle cómo calcular estos determinantes. La regla de Sarrus consiste en este caso, vamos a copiar las dos primeras columnas y las voy a poner como cuarta y quinta columna respectivamente. Las dos primeras. No es las que tú quieras, no es la 1, ni la 3, ni la 2, ni la 3, es la 1 y la 2. En ese orden. ¿Bien? Las copias y las escribes aquí a un lado. 25,000. 3. 20,000. 4. 55,000. 5. ¿Bien? Así. Primero voy a calcular el de arriba. Pero no desviarnos mucho. Voy a trazar unas diagonales. Las diagonales deben contener 3 elementos cada una. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. ¿Bien? La primera diagonal sería esta. Tiene 3 elementos. Segunda diagonal. Tercera diagonal. ¿Te acuerdas que en determinantes 2 por 2 las diagonales tenían nada más 2 elementos? Pues aquí tienen 3. Estas diagonales se consideran positivas. Y después diagonales negativas que van en sentido opuesto. 1, 2, 3. Estas serían las negativas. ¿Bien? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Multiplicar los elementos de la diagonal con el signo de esta diagonal. Bien, no importa el orden de las diagonales,
Voy a hacer primero las rojas, de izquierda a derecha. Este es más, este es más, este es más y la diagonal es más. Todo es positivo, por lo tanto te da positivo. ¿Bien? El signo igual va aquí. El primer signo es positivo. 25.000 por 4. Eso te da 100.000. 100.000 por 5. 500.000. ¿Vamos bien? Solamente estoy multiplicando. Supongo que eso sí se puede, ¿verdad? Siguiente. El 3 tiene más, el 1 tiene más, nos da más. El 55.000 tiene más, nos da otro más. Por este más, te da más. Multiplico. 3 por 1, 3 y 3 por 55.000 son 165.000. Siguiente. Este es más, este 20.000 es más, el 5 es más y la diagonal es más. Todo te da más. Estás operando 4 signos. Bien. 2 por 20.000 son 40.000. 40.000 por 5 son 200.000. Listo. Faltan las diagonales negativas. Bien. No importa el orden. Voy a empezar de izquierda a derecha. 55 positivo, 4 positivo, 2 positivo, todo es positivo, pero el menos de la diagonal lo convierte en negativo. Bien. No importa cómo multipliques. Mira. 55.000 por 4 son 220.000. Y 220.000 por 2 te da 440.000, pero negativo, recuerda el signo. Así. Diagonal amarilla de en medio, más por más por más te da más, por el menos te da menos. Bien. Cálculo el producto. 5 por 1, 5. Y 5 por 25.000 te da 125.000. Última diagonal amarilla. Más con más con más con menos te da menos. 5 por 20.000 son 100.000. 100.000 por 3, 300.000. Negativo. ¿Dudas? No. Bien. Ya hicimos el determinante de arriba. Hay que hacer esas cuentitas, obviamente, pero vamos con el determinante de abajo. Es más fácil, ¿verdad? Porque no son números tan grandes. Hago lo mismo. Copio las dos primeras columnas y las escribo como cuarta y quinta respectivamente. Siempre son las dos primeras. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dibujo mis diagonales positivas. 1, 2, 3. Aquí está. Negativas. 1, 2, 3. Menos. Correcto. Fíjate, las diagonales positivas, todos sus elementos son positivos. Cuando multiplicas sus signos te va a dar positivo. Y ese positivo por el signo de la diagonal sigue siendo positivo. Bien. Entonces, las tres diagonales positivas te va a dar positivo. Primera, 1 por 4 por 5 te da 20. Segunda, 3 por 1 por 2 te da 6. Tercera, 2 por 1 por 5 te da 10. Los escribo aquí todos. 20 más 6 más 10. Bien. Diagonales negativas son las amarillas. No importa el orden. Inicio de izquierda a derecha. Los signos de los números es positivo, pero la diagonal es negativa. Entonces el positivo que sale de estos por el negativo de aquí te da negativo. 2 por 4 por 2 te da 16. 5 por 1 por 1 te da 5. 5 por 1 por 3 te da 15. Hago todo eso, quedaría menos 16 menos, ¿qué? Menos 5 y menos 15. Listo, fue más rápido, no son números tan grandes. Hay que hacer las puntitas. Bien. ¿Cuánto te da la suma de arriba? Toda esa operación. A ver, los que saben sumar, ¿qué les da? No sé sumar tanto. Da 0, creo. No da 0, ¿o sí? Sí, es que positivos da 865.000 y negativos igual da 865.000. O a menos de que esté haciendo mal la cuenta, pero no creo.
Voy a tener aquí. Eso 3 más 165. Sí da 0. Ok, 0. ¿Y abajo qué te da? También 0, ¿verdad? Es lo que tenía. En este caso, si tú haces las cuentitas, arriba te da 0. Sí, correcto. Abajo también te da 0. ¿Sí lo ves? Sí, ambos serán 0 entre 0 y esto se llama indeterminación. Indeterminación, ya que no existe la división 0 entre 0. No digas que es igual a 1, no, eso es un sacrilegio. Si tú pones 0 entre 0 en tu calculadora, te aparece el error matemático. El error matemático lo podemos interpretar como un infinito, pero simplemente esto no existe. 0 entre 0 es imposible. ¿Qué significa esto? Que en nuestro sistema de ecuaciones, cuando tú lo resuelvas, vamos a obtener infinitas soluciones. Recuerda que en sistemas de ecuaciones tenemos 3 posibilidades. La primera es solución única, es decir, que existe el valor de X, un valor de Y y un valor de Z que satisfacen las 3 ecuaciones simultáneamente. Tenemos múltiples o infinitas soluciones, es decir, que existe más de un valor para X, más de un valor para Y y más de un valor para Z que cumplen las 3 ecuaciones simultáneamente. Este caso de múltiples soluciones es el que se está presentando debido a la aparición de esta criatura, esta indeterminación. No es que no haya solución, no hay solución cuando X, Y o Z simplemente arrojan valores contradictorios. Eso se ve más claro en la solución por Gauss, que es el último método, el más general, el de las matrices. Pero eso es tema de la siguiente unidad. En este caso se tiene una indeterminación. ¿Qué significa? Que tenemos más de una solución en este sistema de ecuaciones. No tiene caso continuar para Y y para Z porque voy a obtener cosas similares. Voy a tener 0 entre 0 para Y y 0 entre 0 para Z. Conclusión, si tienen infinitas posibilidades para este ejercicio. Bien. Pero bueno, aquí les ilustré el método de determinantes para 3×3, que es el de las diagonales. ¿Se les complicó o no? No. Maestro, una duda. Sí. Ese 0 entre 0 siempre va a significar que hay varias soluciones, ¿verdad? Sí, múltiples soluciones. Gracias. ¿Dudas en el determinante? No, profesor. No, maestro, de momento no, todo bien. Correcto. Bueno, esto fue el determinante de X. Me parece que ustedes allá en la primaria, o no sé en qué nivel lo vieron ustedes, yo lo vi en la secundaria, ¿no es cierto? En la primaria, sí. Cuando utilizan determinantes, me parece que utilizan estos símbolos. Delta 1 sobre delta, Y es delta 2 sobre delta, y Z es delta 3 sobre delta. No me acuerdo si son deltas. Sí, así es, profe. Bueno, pues el delta que está dividiendo es el determinante de aquí abajo. Es esta criatura. El delta 1 que corresponde a la X sería esto de aquí. El delta 2 es el mismo determinante de abajo, excepto que como estás calculando en ese caso Y, la columna de Y se debe borrar y en su lugar se deben poner los valores 25.000, 20 y 55.000, manteniendo estos como antes. Y el delta 3 sería reemplazar la columna de Z, lo hago aquí abajo, la columna de Z se reemplaza por esos números gigantes, estos de aquí. ¿Bien? Ese método lo conocen en la primaria como método de Kröger, o también de determinantes, y es el que ustedes trabajaban. No sé si lo llegaron a ver, pero así se llama.
el método determinantes o de Kramer. ¿Vale? Aquí lo estamos viendo otra vez. Bueno, aquí está. Entonces, la conclusión de esto es que se tienen múltiples soluciones, ¿vale? Dado la aparición de esa indeterminación. Y se acabó. ¿Ya? Era muy fácil. Nos tardamos como 2 minutos, ¿no? En serio. Disculpe, profesor, ¿y con los otros métodos de igualación y sustitución no saldría lo mismo o sí saldría lo mismo? No va a salir exactamente 0 entre 0. Va a salir, vamos a obtener fórmulas para X y para Y, pero la Z se va a eliminar. Es lo que va a suceder en ese caso. Ok. Mira, Saldría una de varias, ¿no? De varias, como puso aquí, soluciones. de hecho, ¿cómo te lo explico? Lo que saldría, así a grandes rasgos, es cuando tú apliques sustitución e igualación, vas a tienes 3 ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Bien. Cuando tú despejes la X de aquí, tienes una expresión. Cuando la despejes de aquí, tienes otra expresión. Cuando despejes de aquí, tienes otra más. Es el método de igualación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues resulta que cuando tú igualas dos de estos despejes, tendrías una función que depende de y y de z, igualada. Bueno, vas a obtener una función que depende de y y de z, la x ya no, porque desaparece. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a tomar otros 2 despejes, aleatorios, ¿verdad? Y de esos 2 despejes obtienes una nueva función, ¿sí? De y y de z. Resulta que de estas 2 funciones van a ser las mismas. Y como son las mismas, las y's que estén del lado izquierdo, por ejemplo, esto, con las y's del lado derecho, cuando tú hagas los movimientos, se van a cancelar y tendrías y menos z más z igual a 0. Pero esto de aquí se cancela y tendría 0 igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se cancelaron las variables. Se cancelaron y por lo tanto no puedo encontrar un valor en particular de estas. Serían Es como, perdón, perfecto que lo interrumpa, pero es como lo que me sucedió a mí, ¿no? Ya ve que le pregunté por qué me salía un resultado de 0 y si se eliminaban lo que serían las variables, bueno, se cancelaban, ¿no? algo parecido. Sí. Estos pueden confundir algebraicamente cuando haces estos métodos, igualación, sustitución y demás, pueden llegar a confundirlos, muy fácil. Pero esto no pasa con el método de Gauss, con las matrices. De hecho, es mucho más sencillo que estos métodos algebraicos y complicados. Y el caso de determinantes, esas múltiples soluciones se reflejan en esta indeterminación, 0 entre 0. Y ya. ¿Vale? Bueno, pues esto es el método de Kramer. Lo vamos a seguir utilizando en otro sistema. ¿Bien? Estuve poniendo atención a sus videos y dicen ustedes que quieren algo más aplicado a administración. Yo les he dicho, yo no soy administrador, yo soy físico, entonces me cuesta entender esas cosas porque no, mi mente ya está entrenada para otras cosas. Pero bueno, hice el esfuerzo y vamos a resolver algo asociado a puntos de equilibrio. ¿Ya lo han visto? ¿O todavía no? No, profe. ¿No saben qué es el punto de equilibrio? Curva de demanda. La curva de demanda y de oferta ya la vimos. Eso sí, la curva de demanda y oferta sí, pero el punto de equilibrio no. Ok, vamos a ver entonces. Está muy fácil, se van a reír de lo fácil que está. Es donde oferta y demanda chocan, ¿no? Bueno, sí, si lo entiendes así, sí. Pero vamos a darle una interpretación. Esto es del Hostler. El Hostler es un libro muy fácil de administración, matemáticas para administración. Está en la bibliografía. ¿Bien? Estoy tomando aquí una sección. Equilibrio.
Bueno, recuerda de la sección tal que una ecuación que relaciona el precio por unidad y la cantidad demandada, suministrada, se llama ecuación de demanda. La vimos en su momento, no sé si lo recuerdan. Aquí está la ecuación de demanda. Aquí el eje horizontal representa las unidades en un cierto periodo. El periodo aquí es semanal. Y el eje vertical representa el precio de cada producto. Bien. En este caso es una curva lineal. Bueno, es una recta, una línea recta decreciente. De hecho, ustedes en sus tareas y en ejercicios en clase hemos resuelto como esto, ¿verdad? Encontrar la ecuación de la línea recta, en este caso aplicado a una demanda de productos. Bueno, así es como se comporta, es decreciente. Suponer que para un producto Z, el que sea, la ecuación de demanda es esta de aquí. O sea, aquí se está suponiendo, mira, tú tienes aquí dos coordenadas. 540,9 significa que has vendido 540 productos. ¿Y por cuánto fue? Por $9. ¿Bien? Y aquí el punto 1080,6 significa 1080 productos, la venta de 1080 productos a un costo de $6. Deben ser cosas, partículas de polvo, lo que sea de vender, porque es demasiado barato, ¿no? Maestro, una duda. Eso que dice ahí, ya ve que PQ y dice unidades semana y del lado de vertical Y dice dólares. ¿Eso significa etiquetar los ejes? ¿Eso es lo que se refiere a etiquetar los ejes? Etiquetar ejes, sí, bueno, en parte. Ustedes en sus tareas, muchos graficaban simplemente así y ponían su línea recta. Pero etiquetar ejes me refiero, ¿qué estás graficando aquí? ¿Qué estás graficando acá? No se entiende lo que tú estás graficando, porque no estás poniendo esa información. Bien, aquí estas gráficas sí son claras. Te está diciendo, aquí yo estoy graficando los productos, las unidades, y verticalmente el precio. ¿En qué unidad? Estas son las unidades, dólares, y aquí en unidades, en productos semanales. Entonces, cuando hagan gráficas, asegúrense de etiquetarlos y además en qué se está midiendo esa gráfica. Porque imagina que no estuviera esto. Es el precio, 4, 8, 12, pero ¿4 qué? ¿4 centavos? ¿4 pesos? ¿4 dólares? ¿4 qué? Entonces, ve la importancia de poner las etiquetas. ¿Sí te das cuenta de esto o no? Imagina que cuando ya vayas a trabajar en tu contrato te dice, te vamos a pagar 12. Y tú bien feliz, me van a pagar 12, pero 12 ¿qué? Es muy importante. Profe, y siempre, por ejemplo, un ejemplo nada más le pregunto, es duda. En vez de Q y P, ¿sí se puede sustituir ahí Q por X y la P por Y? Siempre y cuando lo indiques. Porque Bueno. tú pones X y Y, ¿qué representa la X? ¿Qué representa la Y? Muchos no lo dicen. Entonces yo no adivino. ¿Vale? Sí, está bien, profe. Bien. Quedan segundos para terminar este video. Continuamos en la que sigue. No se vayan.